es de la primera línea. Si es alérgico a la sulfametoxazol, tenemos opción primaquina o masculina, que sí lo he usado alguna vez con un paciente de VIH-Sida en la clínica, que era alérgico a la sulfametoxazol. Entonces, fuimos con los procesos y de acuerdo con pandemia, de un centro de salud nos obsequiaron la primaquina. No se recuerda que la primaquina tampoco no está expensa en la es solamente ¿para qué usamos la primaquina? Malaria. Solamente para y la medicina psicoactiva. Pero mientras llegue primaquina, tienes que darle dosis. ¿Ya? ¿En qué momento tú utilizas corticoides? Cuando tú identificas que la falla respiratoria es moderada. En leves no le das. A partir de moderados en adelante, ¿con qué identificas que es moderado? Con un análisis de gases alcohólicos. Obviamente ya, para iniciar corticoides el paciente tiene que estar hospitalizado. Cuando ustedes estén en un centro de salud, van a tener pacientes con hemocitosis, no hay gasometría donde están los pacientes. Pero si ustedes ven que la frecuencia respiratoria, pues, lo normal es estar 20, 18 veces, ¿no? Pero si ven que la frecuencia respiratoria está en 28, 30, 40, pónganle corticoides, no pierdan. ¿Ya? Lo resto, las otras medicaciones, atomopone, pentamidina, son opcionales, pero nosotros no contamos. A esta patología nosotros sí le damos profilaxis al inicio del diagnóstico de VIH-Sida. Si el paciente llega con VIH-Sida, le iniciamos tratamiento profiláctico. ¿Con qué? Con sulfametoxazol, ¿ya? Y el tratamiento que se le da a la leumosis son de 21. Y luego continúas con profilaxis hasta que mejore el conteo de CD4. ¿En qué momento retiras la profilaxis? Cuando el conteo de CD4 es mayor. ¿Ya? ¿Ahí lo retiro o no? Lo retiras. Retiras la profilaxis cuando el conteo de CD4 es mayor de 2. Pero si viene al control en 3 meses y le haces un conteo de CD4 y el CD4 bajó, reinicias la profilaxis. ¿Ya? Ahora venimos con las infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Estas infecciones oportunistas del sistema tienen características importantes porque se presentan cefaleas, fiebres, hay cuadros de meningismo, alteración de la conciencia y déficit focales. Es importante conocer los valores normales del microcefalorraquídeo y conocer los valores en cada patología. ¿Para qué? Para de acuerdo a ello, saber en qué patología me encuentro y en qué patología voy a tomarle prueba de microcefalorraquídeo, porque no a todas les hacemos función baja. Los hongos no hacen cambios a nivel citoquímico en el PCR. Las bacterias sí lo hacen, al igual que los parásitos tampoco hacen cambios, pero sí la tuberculosis lo hace. ¿Ya? Acá hay un resumen del enfoque para infección del sistema nervioso central en pacientes con HIV. Acá tenemos tres puntos importantes. Uno, los cuadros que nos van a producir infecciones, los cuadros que nos producen infecciones parenquimatosas sin focalización y los cuadros que nos producen infecciones parenquimatosas con focalización. Los que nos producen infecciones benignas tenemos la neurocriptococosis, que es producida por el Cryptococcus, las TBC meningias, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, y las neuroluces o neurocíticas, producida por el tetanus. ¿No? Es importante en estas patologías considerar el conteo de CD4. Además, si en la tuberculosis lo consideramos el PPD, pero no tenemos a la mano. Simplemente con el estudio del microcefalorraquídeo y la epidemiología del paciente podemos considerar ya que está teniendo paciente. Igual para un paciente con neurolúes, la función lumbar y la toma del VDRL en LCR nos va a ayudar a diferenciar. ¿Ya? Igual. Ahora vamos a las infecciones parenquimatosas sin focalización. ¿Cuáles son? Una, demencia asociada a VIH y encefalitis por citomegalia. Igual para estas dos patologías es importante
importante el recuento de CD4, ¿no? En cuanto a la citomegalovirus, es primordial observar la retina, porque la característica fundamental en esta patología es la retinitis. Una regresión. En las situaciones parenquimatosas con focalización tenemos las infecciones del sistema nervioso toxoplasma, las infecciones con microorganismos y las leptospirosis que es muy importante. Igual, dime, no se escucha mucho. Sí, no se escucha mucho. Y ahora sí, ahora sí. Estoy invitando. Bien, una de las infecciones benignas más frecuentes es la neurofibromatosis. En la neurofibromatosis sabemos que, te voy a hacer el resumen para no hablar más, es el microorganismo causa que se la característica de la sintomatología es la cefalea intensa, que se produce Ya por fin. Bueno, vamos a seguir. Les decía, una de las infecciones frecuentes son la neurofibromatosis, producida por igual. Este criptococo está en el ambiente, ingresa por la vía nasal y cualquiera de nosotros puede ser portador de ello, pero no todos hacemos la enfermedad, más de los pacientes con algún tipo de inmunosupresión. No solamente los pacientes con HIV hacen el criptococo, los enfermos con criptococosis, también los pacientes con cánceres, pacientes que están con terapias de reemplazos con inmunomoduladores, que son las AR, todos se ven. Entonces, no es solamente de los pacientes, pero si el paciente con SIDA tiene sintomatología sugerente a una presencia de un cuadro meningio, lo que tenemos que pensar es en criptococo. Es lo más pequeño. ¿Por qué? Uno, si viene con cefalea intensa, sin convulsiones, el paciente está lúcido, son los que tienen una cefalea. ¿Por qué se produce la cefalea? Porque hay una acumulación del líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral ya exacto y produce una hipertensión endocraniana. Al producirse la hipertensión endocraniana, la reacción es del dolor de cabeza, que no cede con la cabeza, no cede con nada. La única manera de mejorar el cuadro es con función lumbar. ¿Por qué? Porque vas a extraer extracción de la toma. Justo la función lumbar es un mecanismo que nos ayuda a tomar el examen para el cultivo y el estudio citoquímico de microcefalia. A la vez escopio. Pero no siempre pasa eso. Puedes hacerle una función lumbar y a la siguiente hora el paciente sigue, porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce constantemente. ¿Por dónde se produce? ¿Por dónde? ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman esos agujeros? Eso se obstruye y eso se empieza a... Hay una obstrucción y empieza a aumentar. Está generando... Por eso es importante que al paciente lo tienen que evaluar constantemente, porque no solamente es la cefalea la que lo va a empieza con disminución auditiva y disminución de la visión. Puede perder la vista y puede perder la visión al mismo tiempo. Entonces, estos pacientes, si le hacen las funciones lumbares son terapéuticas y a la vez diagnósticas. Como terapéutica puedes hacerle funciones lumbares frecuentes, pero si en cada función lumbar ves que la presión de apertura va mucho más allá, porque la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo se mide en centímetros de agua y lo normal es 18 a 20 centímetros de agua. Una presión de apertura que tiene 30, 40, 50, incluso yo he visto hasta 120, que no baja a pesar de la evaluación que le haces, pues estos pacientes tienen que ir
sistema de derivación metrológica por parte de la cirugía. ¿No el programa consulta y se programa ni toda la educación? No. Tampoco. El manejo de hipertensión endocraniana es con malitol, con acetazolamida o corticoides, ¿no? Teóricamente eso deberíamos hacer. Pero ¿qué pasa? El hongo, el Streptococcus neoformas, tiene una sustancia que es muy afín al antibiótico. Si yo le pongo malitol, va a generar más. Es como que le pongo más. Y voy a hacer ese efecto de que aumento más la hipertensión endocraniana. Pero ha pasado casos que hemos tenido pacientes con TBC, meningia y ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? TBC, meningia, no se mueren. Tenemos que iniciar el tratamiento para criptococo conjuntamente, rapidísimo, y hacer la derivación de tipo de enfermedad. Esos pacientes no pueden esperar estar sacando de. ¿Por qué? Porque la TB inflama y el otro va eliminando solamente. Entonces tienes que ¿no? O sea, tiene que hacer la derivación. El manejo de la neurocriptococosis tiene 3 fases: fase de inducción, consolidación y mantenimiento. La fase de inducción se administra anfotericina liposomal o deoxicolato y asociada a oxitocina o fluconazol. Nosotros acá usamos anfotericina de deoxicolato y fluconazol. No tenemos esto. En el MINSA no hay liposomal. El salud sí tiene liposomal. Ellos pueden tener la opción. La diferencia entre estas dos anfotericinas es que una, la liposomal, no te da muchos efectos adversos. Y aparte que la dosis es en menos tiempo, no necesitas darle mucho. En cambio, con la otra, el tratamiento, mientras das el tratamiento, las complicaciones son anticoagular y aparte de trastorno de hidroelectrolito, hipocalemias severas, incluso falla renal. Es importante que estos pacientes tratados en el MINSA con anfotericina de deoxicolato tenemos que hidratarlos adecuadamente. Hidratación, asegurarles una buena hidratación. ¿Ya? La fase de inducción demora o dura 15 días, teóricamente. Pero para pasar a la siguiente fase tenemos que tener un cultivo negativo, un cultivo de LCR negativo, que algunas veces demora ese resultado y tenemos que continuar con la frecuencia. Una vez que tenemos ya el resultado del cultivo, pasamos recién a la fase de consolidación. La fase de consolidación ya es con fluconazol endovenoso, y eso nosotros lo podemos ver las primeras semanas y luego podemos darle vía a pasar a la fase de consolidación, ¿no? La fase de consolidación es más larga, no lo vamos a explicar en 8 semanas. Por eso es que al inicio damos unas 3 semanas endovenoso, vemos que el paciente se estabiliza y que tolere vía oral y le pasamos a vía oral y hasta completar las 8 semanas. Una vez completadas las 8 semanas, nuevamente el paciente se lo cita y en ese lapso de tiempo también se le va tomando, si no ha tomado targa nunca, los exámenes de targa, el CD4 para ver cómo está yendo y también pasar en la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es en esta fase que la mayoría de pacientes no terminan, en la fase de mantenimiento. Por eso es que si el paciente no logra culminar su tratamiento para criptococosis, no inició targa, cuando le iniciamos targa, hace reconstitución, ¿no? Reconstituye y de nuevo se enferma de criptococosis. Estos pacientes hay que educarlos muy bien. Ustedes van a estar en el plan de diaria y ahora ya están atendiendo pacientes con HIV. Ustedes están suministrando la medicación. Es importante que sepan qué es lo que le van a dar y sepan qué es lo que va a producir si yo inicio el tratamiento. Si me mandan del hospital, yo tengo que hacer ese video. Eso es lo que van a hacer. ¿Pero al final? Si te fuera un video y está en fase 1. No entiendo tu pregunta. No, para el tratamiento del HIV. No era que tenemos que tratar de virar un bajo.
Para el tratamiento de HIV, lo primero que tiene la CDC dice a todo paciente diagnosticado de HIV iniciar el tratamiento de inmediato. Pero la OMS dice no, desfocaliza. ¿Por qué? Porque en los países de Sudamérica tenemos múltiples condiciones. Si yo le inicio el tratamiento sin desfocalizar, ¿qué voy a hacer? Voy a reactivar la resistencia. Mi paciente, en vez de ayudarle, recuerden que el primer mes, los primeros 3 meses son cruciales para un paciente con VIH que inicia tarde, porque bajan sus defensas. Entonces, al bajar las defensas, si ya tiene una coinfección, pues se van a manifestar todas las infecciones que tenía latentes. Ahí, por eso es que la mayoría tienen sus linfomas, sus cánceres, tienen sus sarcomas, tienen tuberculosis, cánidas esofágicas. Ese es el motivo por el que se presentan todas las insuficiencias cuando no diagnosticamos previamente. Las ONGs en el Perú hacen eso, no desfocalizan. Cuando llegan malditos, se van a hacer. Una consulta, no me quedó claro. Entonces, ¿cuál era la cuestión de la reconstitución? O sea, yo termino el tratamiento de la criptoprocosis, lo llevo hasta mantenimiento. ¿En qué caso? Un año. Ya, ¿en qué caso yo le causo reconstitución? Si termino el tratamiento y no le doy targa. Lo que pasa es que el paciente, como les decía, el paciente no se aguanta tomando. Estos pacientes son muy reacios a seguir tomando medicamentos. Ahora felizmente que la medicación se ha convertido en una sola dosis triple. Antes eran 5 o 6 y el paciente abandonaba el tratamiento de uno para iniciar el otro. Entonces, no terminabas de curarte el número 1, pero si tomabas el targa, ¿qué va? Como le dices, bajan sus defensas y ahí te constituye. Ya. O sea, si el paciente no termina esto y a la par de lo que toman esto, siguen tomando su targa. Claro. Ya, entonces, si abandona uno, reconstituye el otro. Y si es un paciente con diagnóstico reciente que no inició targa, pues tenemos que hacer que termine esto. ¿Y en qué momento nosotros iniciamos el targa? Actualmente ya le estamos iniciando una vez terminada la fase de ejecución. Una vez empezada la fase de consolidación, ya empezamos con el targa. Pero no, me quedo un poco confuso. Lo que pasa es que el anterior doctor había dicho de que el targa se suspende cuando el paciente tiene infecciones oportunistas. No se suspende. Cuando el paciente ya está con carga, por ejemplo, tengo un paciente que tiene diagnóstico de hace 3 años y está con carga, y por mala adherencia, ¿qué significa mala adherencia? Significa que no toma adecuadamente las pastillas, que se olvida de tomar o que abandona cada 3 meses. Eso es mala adherencia. Entonces, el paciente llega a tu consultorio con cefalea y disminución de la visión. No se suspende. O sea, si el paciente dice, ¿sabe qué, doctora? Abandoné o he reiniciado mis pastillas hace 15 días. No vas a suspender. Tienes que seguir porque ya está muerta. ¿Qué significa de que tomó las pastillas hace 15 días después de haber abandonado un año? Que reconstituyó, es lo que le estoy diciendo. Por eso está con la nueva infección. O sea, no se suspende. No se suspende tal. Lo que se hace en un paciente con HIV, diagnóstico reciente, que tenga tuberculosis y SIDA, no se inicia primero targa, se inicia primero tuberculosis, tratamiento para tuberculosis. Esperas 15 días, porque 15 días negativiza y inicias el eso. No se suspende. Y cuando el paciente está elevada, La carga elevada, tienes que darle carga, porque el único tratamiento que disminuye la carga viral es el targa. Y justo el medicamento último, el dolutegravir, que es un IP, tiene una alta concentración para disminuir la carga. Ese lo cambiaron, antes era el Efavirenz, pero el Efavirenz, aparte de que tenía muchos efectos adversos, porque los pacientes tenían mucha cefalea, no lo tomaban por ello, pues hacía mucha resistencia. Teníamos muchos pacientes que hacían resistencia. Por eso es que se optó por dolutegravir. Tenofovir, entrecitavina algunos tienen, pero no todos los tienen. Tenofovir, la metilina y dolutegravir.
Esta es la terapia pública nacional. ¿Ya? Bien. Primero es para Igual, la meningitis tuberculosa es otra de las patologías del sistema nervioso también que son frecuentes y que las van a encontrar. Pueden encontrarla sola o pueden encontrar con otra de las patologías. Pueden encontrarla con neurocripto, pueden encontrarla con neurotoxo o con citomegalia. Con lengua, igual. Puede encontrarse con ella. Pero la diferencia es que esta meningitis hace evidencia cuando de meningitis. Hay rigidez de nuca, hay cefalea, hay fiebre, el paciente sí está desorientado. No está lúcido como en ¿no? El diagnóstico es sospecha clínica. Si el paciente ha tenido, la mayoría de pacientes con SIDA que vienen con tuberculosis meningia han tenido tuberculosis pulmonar. Porque para tener una extrapulmonar he tenido que tener pulmonar. ¿No? O sea, no debuta de frente. Entonces, ellos o algunas veces están en tratamiento y abandonan, o no dan el tratamiento, la mayoría de pacientes van a encontrar cosas. Igual, acá también hay hidrocefalia y como les dije, el paciente con VIH que tiene solamente tuberculosis, ahí sí le inicias malitol y le inicias acetazolamida si tuvieras y corticoides. O sea, el tratamiento se va a hacer con pero con más tiempo. El tratamiento no es por más tiempo. Claro, como el paciente con VIH es más tiempo que el paciente que es inmunocompetente con esquema sensible, ¿no? Y dependiendo si es sensible o si es MD. El esquema de tratamiento es lo mismo. La SIDA, la cinamida, no cambia. Para todas las tuberculosis extrapulmonares es el mismo. Son dos fases de tratamiento. Primera fase, que dura 4 en un inmunocompetente, 4 meses. La segunda, en el VIH, las 2 fases duran 9 meses. En el esquema sensible y en el MDR son 18 meses. Una de las infecciones del parénquima cerebral sin focalización es la demencia asociada a VIH. Ya no es muy frecuente, pero sí lo hay en los pacientes adultos mayores. ¿Ya? Esta patología en jóvenes difícil lo vas a encontrar, pero antes del TARGA era muy frecuente en pacientes jóvenes. Una vez que ingresó el TARGA, pues mejoró totalmente. El tratamiento para la demencia definitivamente solamente es el TARGA. No tenemos TARGA, el tratamiento es nada más. Y acá el deterioro cognitivo. Los adultos mayores son los que nos hacen demencia. Y es evidente. Se vuelven apáticos, hay la son muy irritables cuando llegan a la consulta. Hay pérdida de memoria gradual, debilidad en extremidades, incluso hay variabilidad y lentitud en las respuestas si es que nosotros empezamos a visualizar. El diagnóstico de exclusión, porque no nos sirve tampoco las imágenes, no nos ayudan mucho. Y el tratamiento retroviral es el único que podemos hacer, ¿no? Que ayuda a mejorar la supervivencia desde que ingresó el TARGA como ya estándar para todos los pacientes. La otra patología es la encefalitis por CMV. Esta encefalitis por citomegalovirus viene acompañada de la presencia de retinitis por CMV. No todo paciente que hace retinitis va a ser citomegalovirus cerebral, no todos. La mayoría que tiene infección por CMV hace retinitis por CMV. Y esa retinitis algunas veces nos puede llevar a porque sí llega, la retina se pide totalmente y algunas veces, acuérdense que hace un año no había danciclovir no había danciclovir en un mercado. Entonces, lo único que le podíamos dar era danciclovir, que tampoco es difícil acceso porque, claro, el ministerio no cuenta mucho con danciclovir se pide solamente cuando tenemos confirmado el diagnóstico definitivo. Uno es con el cuadro clínico y la evaluación del oftalmólogo.
el especialista ahí, porque no cualquiera te identifica daño infantil. Te pueden hacer un fondo de ojo, pero no te ven en realidad. Tiene unas características importantes. Además, hay un anticuerpo que nosotros podemos pedir, que es el PT65, solo que es de difícil acceso porque es normal. No lo hacemos en el ministerio, tampoco lo hacen en el INS, lo hacen en la laboratorio. Pero con tener ese positivo, pues ya nosotros tenemos que iniciar el tratamiento. Hay otra manera también, nosotros les pedimos citomegalovírus IgG, IgM en los hospitales, que es lo que tenemos en la mano, nos pueden ayudar y pedimos la carga viral para hacerlo. El MINSA no tenemos carga viral para hacerlo, pero nos ayudamos de ONGs para los pacientes con estas patologías. Y pues el tratamiento es con ganciclovir. El ganciclovir se inicia de 5 miligramos por kilo 3 veces al día de 3 a 4 semanas. Y luego también tiene una fase de mantenimiento que dura de 5 a 7 semanas. Como ustedes pueden ver, las patologías son largas en tratamiento. Por eso es que la estadía de un paciente con VIH-Sida, con alguna infección oportunista, es larga. O sea, no se va a ir de una semana ni 15 semanas. Es larga. ¿Ya? Hay otro medicamento que usamos para esto, es el Corscaner, que no lo tenemos en la mano. Solamente nos queda el ganciclovir. Y para el seguimiento o el mantenimiento, si no tenemos ya ganciclovir, pasamos a valganciclovir, que también es de difícil acceso, pero algunas veces los pacientes hacen operaciones porque es caro. Otra de las patologías que está dentro de las encefalitis con focalización, tenemos la neurotoxoplasmosis, encefalitis con neurotoxia. Ahora les mostró una imagen. Esta neurotoxina tiene una imagen característica diferente a las otras, que tiene una imagen en anillo. Puede ser única o puede ser así como aquí. Y el examen diagnóstico son las imágenes, porque el líquido cefalorraquídeo no te va a ayudar. La clínica y las imágenes. El cuadro clínico de un paciente con neurotoxoplasmosis, pues este paciente presenta convulsiones, ataxia, pero no es Convulsiones es diferente a una. no hay cefalea. La cefalea sí es muy leve, pero sí lo que hay es que empieza a haber ataxia y a tener convulsiones. La mayoría de pacientes vienen con convulsiones. Y como que ya los ves todo el tiempo, ya sabes. Las tomografías no ayudan mucho porque no se diferencian. Por eso es importante una resonancia con contraste. Ahí es donde ustedes van a identificar. El tratamiento para el neurotoxo es sulfamethoxazol. Eso es lo que damos más finalización. Pero tenemos opciones de tratamientos que en lo ideal debería darse. Pero nosotros no tenemos acá, pues, no hay sulfamethoxazol. Entonces optamos por el otro esquema, que es sulfamethoxazol con finalización. Eso es lo que damos a los pacientes. Sulfa a dosis altas, que es 2 tabletas cada 8 horas, y también clindamicina 900 cada 8 horas. El tratamiento es por 21 días. Igual a estos pacientes, al término del tratamiento, también se les da profilaxis. Y la profilaxis es igual que en las otras patologías. Se suspende cuando el CD4 está más de 200 y se reinicia cuando el CD4 está menor de 200. Bueno, y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta patología también es frecuente, esta sí se ve en pacientes jóvenes. Esta es diferente a la demencia que se nos mayores, ¿no? En esta sí podemos observar en pacientes jóvenes. ¿Y cómo se caracteriza? Porque hay presencia de debilidad, anormalidad a la marcha, en las que tenga neurotoxo, pero sí empiezan a hacer ligeras ataxias. Hay disfunción cognitiva, incoordinación, alteraciones visuales, hay alteraciones también del habla. Algunas veces presentan convulsiones, pero muy tempranamente y con debilidad. El diagnóstico es con imágenes, no es con
tengamos PCR en el SR para para identificar esto, pero no lo tenemos. Entonces, un examen así citoquímico no te va a decir que es un infección. Solamente una imagen, que es la resonancia, que es la más sensible, es donde se va a observar la presencia de sustancia blanca y sustancia viril con presencia de desmineralización. El tratamiento para la ley es tal. Y sintomatología. Si hay esto, por ejemplo, los pacientes tienen dolor, si hay convulsiones, hay que darle anticonvulsivo. No hay otro modo. Listo, chicos. Eso es a mis alumnos de Hipólito le piden la clase de me pasen. Porque digo, chachi. ¿Tienes la lista? ¿Tienes la lista? ¿Qué te lo digo? Disculpa, si esta te grabas. Sí, creo. Se fue y no volvió. Sí, es mi compañera, lo subo a YouTube. Ah,
Ya, un millón Mira, yo iba a ingresar primero. ¿Leptospirosis? Ya acá escucharé. Ya, ¿sabes lo que le quería preguntar al doctor? No sé si le gustó la lectura. Yo lo que quería preguntar es informe. En el informe dice lo contrario, que el balance y el Vamos a continuar con las clases. Mi nombre es Eric Sandoval, soy médico inspector del Hospital Valls. El día de hoy me ha tocado hablar un poco acerca de leptospirosis y enfermedades cardíacas. Entonces vamos a empezar con la primera parte que corresponde a leptospirosis. Nos van a disculpar la presentación porque hay temas relacionados a la máquina. Yo les envío después al delegado para que les envíe las diapositivas. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con leptospirosis. Lo primero que ustedes tienen que saber es que la leptospira es una zoonosis, ¿no? Y para que ustedes entiendan qué cosa es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite, que se da tanto en animales como en el humano y que se puede transmitir de uno a otro, ¿cierto? Tiene diversos nombres, como ahí lo pueden ver. Se conoce como, por ejemplo, fiebre de los pantanos, fiebre del otoño, fiebre de las ratas, porque tiene que ver mucho con esta exposición. Entonces tienen que captar eso, la idea principal. Que tiene que haber exposición al fango, a los roedores, para que haya una posible infección. La primera descripción clínica se llevó a cabo por Adolfo Wendt, un médico alemán, allá en el año 1886, donde describe el cuadro clínico típico grave de enfermedad de Wendt, ¿no? Donde el paciente viene con un cuadro febril, ictérico, con compromiso miocárdico y con compromiso renal, ¿no? Entonces, más o menos a partir de la descripción del doctor es que se habla de la enfermedad de Wendt, pero como ustedes bien saben, en la época del siglo XX es donde se desarrolla todo lo que es la microbiología y ahí es donde se lleva a cabo lo que es el descubrimiento del microorganismo, ¿no? En el año 1907, ¿okay? Aíslan una espiroqueta, en este caso lo que es la leptospira. No olviden que otras espiroquetas, al igual que la leptospira, son la borrelia y la treponema, ¿no? O sea, la agente causal de la sífilis. ¿Y por qué es importante esto? Porque en cierta medida hay algunas características clínicas que se pueden parecer entre estas tres. Por eso lo comento así como dato adicional. Algo particular es que muchas veces esta enfermedad, en el caso de la leptospirosis, se puede llevar a cabo, se da en una cantidad más importante cuando hay algunos desastres naturales, ¿no? Inundaciones, vamos a ver por qué motivo sucede eso, ciclones, y lo otro es que la presentación clínica es variada, ¿no? En el 90%, 80% de los casos, los cuadros clínicos son leves. El paciente solamente tiene un cuadro febril, nada más, que se autolimita. Como que no pasa nada con un cuadro viral, pero en un 20 o 10% pueden desarrollar formas severas, siendo la forma severa más importante, o la más frecuente, mejor dicho, la enfermedad de Wendt, que les acabo de decir, cuadro ictérico hemorrágico con compromiso renal y miocardio. Eso es la más frecuente. Pero también hay otras presentaciones graves, como por ejemplo el compromiso pulmonar con hemorragia intraalveolar, que es la que tiene mayor mortalidad. Un paciente que está con disnea y tiene tos con hemoptisis y tiene diagnóstico de leptospira, hay que tener mucho cuidado. Mala evolución. Vamos a ver qué podemos hacer en estos casos. Y compromiso neurológico, ¿no? Puede haber encefalitis con un cuadro clínico compatible con una meningitis aséptica. ¿Ok? Algo de la taxonomía, saben que es una espiroqueta, ya hemos comentado un poco. Algo interesante es que ahora la clasificación clásica que se hacía de la leptospira en relación a los cerobares y todo ese enmarañado de nombres se ha dejado de lado y ahora se ha dividido a la leptospira en tres grupos. La forma las leptospiras patógenas, las intermedias que causan cuadros leves que se autolimitan y las atrofíticas. ¿Okay? Todo eso en base a lo que es el ADN ribosomal. ¿Okay? Algunos datos, tal vez la más importante, la más asociada a la patología del humano es la especie Icterohemorrhagiae, ¿no? la variante, el cerobar Icterohemorrhagiae, es asociado mucho al contacto con roedores, ratas, en especial la rata parda,
¿Ok? Principalmente, eso es lo que quisiera que ustedes recuerden de toda esta diapositiva. Ahí tienen la clasificación según lo que les acabo de comentar. ¿Ok? El primer grupo, ahí tienen las leptospiras patógenas, y ahí tienen a la leptospira del grupo interrogans, que es la más importante, y el serogrupo Icterohemorrhagiae, que es el más importante, como les he dicho. Pero ahí tienen una lista extensa. ¿Ok? El del grupo de las patógenas son las que van a pasar el mayor cuadro clínico. Y en cuadros leves, asintomáticos, leves, oligosintomáticos del intermedio. Saprofíticos no causan cuadro. Como todo microorganismo, tienen factores de virulencia, ¿sí o no? Factores que les permiten evadir el sistema inmunológico, desencadenar una mayor respuesta inflamatoria, y todo esto puede conllevar a que haya un, digamos, desenlace fatal en algunos casos. ¿Okay? En el caso de la leptospira, por ejemplo, pueden haber algunas proteínas de membranas, como son la OMP, ¿okay? La LSA, y ahí tienen los diferentes números, algunas proteínas citoplasmáticas y proteínas de superficie, tipo la proteína de ligando A, B y otras más, que nos pueden ser útiles, por ejemplo, para hacer pruebas de diagnóstico rápido, ¿ok? Porque es un tema importante, el diagnóstico rápido. Y por otro lado, también existen otras proteínas, como las proteínas periplasmáticas y otras de la membrana que están ahí también, que también nos sirven para el tema de diagnóstico, pero la más importante es la de la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el reservorio? Siempre cuando conversamos con los grupos que estamos rotando, les digo, una enfermedad se torna endémica porque existen algunas condiciones, ¿no? Digamos, si se transmite por vía vectorial, el vector sobrevive en un determinado ecosistema. Si no hay un vector, si no hay de repente un animal que sirve de reservorio, es porque ese animal, digamos, vive en un determinado ecosistema. En este caso, ¿cuál es el reservorio más importante? La rata parda. ¿Cierto? Entonces, eso es importante, no se olviden. ¿Okay? Existen otros anfitriones, no solamente los roedores del humano, sino también, por ejemplo, ganado ovino, los perros, ¿no? Algunos otros animales incluso silvestres, como algunos marsupiales, erizos, etc. Entonces, eso hace que sea bastante extendida esta enfermedad. Como pueden ver ahí, por ejemplo, en la parte que dice, en la parte que corresponde a Latinoamérica, en este caso del Perú, pueden observar que hay dos grupos de hospederos, ¿no? Como son los Chiroptera y los Diloptera. Y estos son animales silvestres, como están en la figura de las partes superiores. Murciélagos, ¿ok? Los murciélagos, algunos marsupiales, también son hospederos. O sea que están en todos lados, tanto en el ambiente periurbano como también rural. ¿Por qué en las lluvias aumenta la incidencia del caso de leptospira? Normalmente, lo que nosotros vamos a ver es que la leptospira va a estar en el medio ambiente, ¿cierto? En el suelo. Un poco menos en el agua, sobre todo en el agua con menos concentración de sal. Y acá está el proveedor. Cuando hay las lluvias, lo que va a suceder es que se va a remover este suelo de acá. Y a través del lodo que se produce producto de las lluvias, este va a transportar las espiroquetas del suelo hacia el agua. Y esto va a hacer que te llegue a los lagos, la exposición al suelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué situaciones creen ustedes que vamos a tener más casos de leptospira? Inundaciones, lo que estamos viendo ahora. Claro, eso es lo que va. ¿Cierto? Entonces, un grupo de enfermedades asociadas a inundaciones es la leptospira, junto con el dengue y, bueno, malaria en las zonas endémicas. La forma de infección más frecuente es el contacto indirecto, el contacto con la orina de los roedores, principalmente en las inundaciones o de repente en contacto con aguas hervidas, pero también podemos infectarnos cuando tenemos contacto directo con tejido contaminado de algún animal, ¿no? Ya sea de algunos de los animales que hemos comentado. ¿Okay? En el caso de la leptospira, como la mayoría de espiroquetas, necesitan que haya una lesión, una solución de continuidad para que ingrese al cuerpo. Entonces, generalmente tiene que haber una lesión. Y eso ya se ha estudiado, ¿verdad? Se ha visto de que una persona, si no tiene una lesión, es poco probable que ingrese el microorganismo. En cambio, si tiene una lesión, es más fácil. Entonces, si uno camina, por ejemplo, descalzo, ¿no? En una zona donde hay fango, es más probable que uno pueda contagiar. ¿Okay? Ahí tienen algunos factores de riesgo asociados a la infección por leptospira, como es, por ejemplo, la actividad al aire libre, ¿no? La presencia de cortes, como les acabo de comentar, contacto con roedores y contacto con suelos o agua contaminada con orina de los roedores. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ingresa el microorganismo a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer la leptospira? La
liposomía, como ya hemos comentado previamente, tiene una serie de proteínas, factores de virulencia, y algunos de estos factores de virulencia lo que van a hacer es evadir el sistema inmunológico por una parte. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, esta proteína, LIP32, por ejemplo, se une al plasminógeno y favorece la colonización renal. Eso es importante. Ahora vamos a explicar algunos detalles que pueden estar asociados a enfermedad renal crónica en el caso de la leptospirosis. La lipoproteína de superficie estimula la producción de inmunoglobulina que nos sirve pasados los 7 días para el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Los anticuerpos que se producen, que se identifican por los métodos de ELISA y GM, son los anticuerpos frente a la lipoproteína, a los lipopolisacáridos. Esta LIP21 y 45 inhibe la mieloperoxidasa, que es una enzima que forma parte de la respuesta inmunológica del huésped, ¿cierto? Parte de los neutrógenos. Y en el caso de la proteína del ligando A y B, desarrollan evasión inmunológica